Bien. Lo que Dios me ha mandado es... Perfecto. Entonces, a ver, yo para explicar el escrute de la palabra de cero, yo empiezo diciendo que el escrute de la palabra es como navegar dentro de la palabra, comerse una palabra en contemplación, es decir, dejar que la palabra me inunde, me transforme, una actitud sin defensa ante la palabra, dejar que la palabra incluso me hiera. Fíjate, la palabra me hiera. Me hiera. Mi palabra es espada de doble filo que penetra hasta el fondo. O sea, no tengas miedo de que te hiera, porque la palabra, hiriéndote, te sana. Ay, qué cosa. Hiriéndote la palabra, dejando que la palabra te hiera, te sana, te transforma. Porque verdaderamente no hay evangelización si no cambia nuestro punto de interés, nuestros criterios, nuestros pensamientos. Todo lo que hoy se vende, se promueve desde los medios de comunicación, desde nuestras discusiones, es justamente que lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece, incluso lo que me gusta, como la gran panacea, como la gran verdad. Acá la verdad es Jesucristo. La verdad es otro. Sí. La verdad es Él. El escrute es presentar a la palabra, que es Jesucristo, como ese otro que te viene a invadir tu vida, a cambiarla, a perfeccionarla, a darle un sentido nuevo. Lo primero que nos asusta a nosotros es que nos cambie el pensamiento a alguien, pero todo el tiempo nos están manipulando el pensamiento. O sea, nos defendemos que Jesucristo nos hiera y nos cambie con su palabra, pero el mundo constantemente nos está mostrando una palabra que está subvalorada, desvirtuada y a mí me gusta decir prostituida. Porque me parece que el demonio ha ganado una gran batalla en este tiempo prostituyendo el valor de la palabra. ¿Qué quiero decir con esta palabra fuerte? La uso fuerte porque es fuerte y es más fuerte de lo que esa palabra significa, porque el demonio sabe que Jesucristo es la palabra, él lo conoce y hasta conoce las Sagradas Escrituras. Nuestra gente no conoce las Sagradas Escrituras, por eso el escrute de la palabra es la primera comunión con la palabra que nosotros hacemos con las personas. Darle a gustar una palabra y dejar que esa palabra vaya transformando su interior. Le tenemos que enseñar cómo se hace eso, nada más. O sea, lo que estoy diciendo no es nada nuevo, es darle a comer palabra de vida a la gente a través de la palabra. No como un curso bíblico, como una cosa que se estudia para tener un cuadrito, yo ya soy perito en Sagrada Escritura. No, que la palabra incida en tu historia de vida. El escrute bien hecho es el escrute que aterriza la existencia de la persona, en lo que le está pasando en este momento. Es el aterrizar también, ¿no? Es hoy, es aquí y ahora. Es decir, la palabra dice, en la misa decimos, una palabra tuya bastará para sanarme. Es para lo sencillo y humilde el escrute. Porque con una palabra la persona capta todo un mensaje. Y es un mensaje de sanación y liberación el escrute de la palabra. Porque en el escrute el Señor va sanando nuestro egoísmo. Nuestro ego nos va a acompañar hasta el último suspiro. Es todo el proceso de conversión. En el escrute le enseñamos a las personas a quedarse con una palabra que en ese momento de su vida, en esa hora concreta que lo escucha, sintetiza lo que está viviendo. El escrute tiene de particular que una persona no está sola. El escrute se hace en iglesia, se hace en comunidad. Porque nuestros padres fueron a la iglesia a pedir el bautismo. Por lo tanto, nosotros en la iglesia encontramos a Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? La comunidad reunida en torno a la palabra. Cuando nos reunimos en el escrute, a mí me gusta decir a la gente, y esto lo repito siempre, hago la seña así con la mano y le digo, aquí está Jesús, mira, acá, y no acá. ¿Por qué? Porque dice, yo estoy en medio. La gente que me cree esto, mira así y capta espiritualmente la presencia de Jesús en medio. Esto es fundamental decirlo en el escrute porque es como preparar la tierra para que la semilla caiga. Acá no estamos haciendo una reunión fraterna, ¿viste? De un club social, no.
Acá nos encontramos con una persona. Es una persona que es la palabra de Dios, es el logo, es el verbo. Explicarlo como querás, pero acá hay que decirle a la gente y hacerle sentir y experimentar que Jesucristo está en el medio nuestro con una palabra. ¿Y cuál es esa palabra? Bueno, en los 3 primeros años del escrute escuchamos la palabra del Evangelio del domingo. Y en ese Evangelio del domingo hay una palabra que sana tu vida hoy, esta semana. Dios te quiere dar una palabra esta semana. Eso lo hace el Espíritu. Yo lo insinúo, pero yo me sorprendo cómo la gente encuentra en el Evangelio del domingo que viene la síntesis de lo que le está pasando. ¿Cómo? Con una palabra. Una palabra tuya bastará para sanarme. Quizás en los primeros escrutes a la gente le cuesta escuchar solo una y se queda con una frase, pero esa frase, a poco que va escrutando, se sintetiza quizás en un verbo, en una acción, en una motivación, y empiezan como a afinar el oído. El oído afinado es el que se queda con una palabra, y ahí se cumple. Una palabra tuya bastará para sanar. A mí me gusta decirle a los grupos de oración o grupos que se reúnen para escuchar la palabra, que empiezan con este ejercicio bíblico de oración a preparar la misa del domingo, porque la misa es liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Normalmente nuestra gente no va preparada a escuchar las lecturas. No. A veces las lecturas se leen mal y se te pasó la palabra que te sana. En ese momento puede haber un ruido, una distracción, y ya no te comiste la palabra con la que el Señor te quiere sanar. O sea que la misa quedó como dividida, truncada, ya no está la liturgia de la palabra. La gente se queda normalmente con lo que predica el cura. Sí. Y vamos a ver, si es un cura que no come la palabra de Dios, ¿qué va a predicar? Lo que vive, lo que sabe, lo que siente, lo que puede. Esto por eso es importante que los pastores, tanto nosotros como las ovejas, comulguemos la palabra. Es una manera preciosa de preparar la homilía. Sí. Escuchando a las personas. Después vos en la homilía empezás a poner hacer vida a la gente el escrute que vos has tenido con la gente. No es una intelectualización, es una realidad concreta. A mí me sale cuando predico y cuando escruto con la gente. Esta semana escruté con una persona y me dijo tal cosa. Eso es movilizante, eso es... ¿Qué significa escrute? Escrute en sí como definición. Escrutar es escudriñar, es como profundizar. Yo le pongo navegar mar adentro, para decirlo en un término más actual, ¿viste? Es como sumergirse, imbuirse, dejarse llenar, arropar por una palabra, ¿viste? Ahora que estoy escribiendo esto de Betania, Marta, María y Lázaro, yo encuentro que el escrute es la bisagra entre Marta y María. Esto es fantástico para nuestras parroquias, porque vos tenés una parroquia viva, yo veo cómo la gente se mueve y trabaja aquí. Esta es la primera etapa de la vida espiritual, la primera etapa de la conversión. La gente en el acto, cuando lo encuentra a Dios, quiere devolverle a Dios lo que le ha dado. Y empieza a querer hacer cosas por Dios. Hacer para demostrarle a Dios que hay comunión, que hay comunicación. Es el feedback de la comunicación, el retorno. El trabajo de Marta es el retorno de ese encuentro primero, quizás de un anuncio querigmático, de un retiro espiritual, de un seminario de vida. La gente queda tocada, motivada, y viene y dice: Padre, ¿qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? Lo que le digas que haga, la gente va a hacer. ¿Por qué? Porque entra en Marta. Y eso es buenísimo, porque empieza la vida espiritual. Hasta que en un proceso que puede llevar meses o años, ojalá que sea menos que más, ¿verdad?, encuentre la persona una bisagra, que para mí es el escrute de la palabra, que la lleve a ser María, que la lleve a elegir la mejor parte, porque Jesús lo dice, será la que no le van a quitar nadie. La primera es el enganche para que vengan. La segunda es quedarme en contemplación, en definitiva, del que es la palabra. Vos imagínate a María frente a Jesús, mientras Marta se movía allá. ¿Qué hace María? Lo contempla. No solo escucha lo que dice, y en su interior se quedará con la palabra que la está sanando en el momento histórico que la escucha,
pero además contempla la palabra, a Él que es la palabra. Y cuando María lo contempla, Jesús se imprime en su corazón. Ahí hay una simbiosis, hay una comunión muy fuerte, porque hasta que el otro, que es Jesucristo, no se talle en tu interior, que dice la palabra, el Padre no reconoce otro rostro que no sea el de su Hijo. ¿Qué hace la palabra? Talla en tu corazón el rostro de Cristo, para que vos seas Cristo. ¿Qué es el cristiano? Otro Cristo que camina por el mundo. Pero nuestros cristianos actuales, por supuesto que no lo son. Estamos viviendo este conflicto en el país, donde vemos que hasta profesionales confunden el error con la verdad, confunden la muerte con la vida. Discutimos que lo blanco es blanco y que lo negro es negro. O sea, no nos podemos poner de acuerdo, porque la prostitución de la palabra, aquí retomo y no terminé al comienzo, cómo el demonio ha logrado meternos falacias con las que discutimos y nos enredamos en un pueblo sencillo que no capta la diferencia, que se come todo lo que le dicen, como Adán y Eva en el paraíso, fíjate que ahí empezó el problema. Mira, cuando en el paraíso el demonio le dice a la Eva, ¿es verdad que no te dejan comer de ningún árbol del paraíso? Fíjate la palabra. Yo te la puedo hacer tipo teatralizada. ¿No te dejan comer de ninguno? En realidad es una falacia. Nunca le han dicho que no coma de ninguno. Pero ya le mete la palabra y la quiere comprar con esa palabra, la quiere casar. Cuando te dicen una cosa así, vos te lo crees, entre comillas. Entonces, no me deja comer de ninguno. Qué malo que es, ¿no? Normalmente nos respondemos, no es ninguno, porque eso es el que tiene discernimiento y sabe distinguir. Normalmente nos comemos la mentira y tratamos después de digerirla, y por eso vivimos contaminados. Está prostituida. Prostituida. Como hace rato esta mujer que estaba ahí en tele. ¿Ves? Está prostituida la palabra. Entonces, el demonio ha logrado instaurar esta prostitución de la palabra, que nada menos afecta al que es la palabra, porque él sí lo sabe, es nuestra gente la que no lo sabe. Y nosotros, cuando no elegimos la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? De la que habla Jesús con María. ¿Cuál es la mejor parte que nadie te la puede quitar? Es la vida interior. Y la vida interior comienza, según mi criterio, con el escruto de la palabra, porque es la palabra la que empieza a tallarte y va cambiándote de acuerdo al pensamiento de Dios. Yo soy un pensamiento de Dios. Yo soy un proyecto divino. Mi felicidad está ahí. ¿Cómo hago que la gente sea feliz? No es tratando de que pague menos impuestos, o pague menos luz, o pague menos gas. Esas son cosas del mundo. Es verdad que tenemos que vivir con eso. Incluso estamos llamados a transformar esas realidades injustas. Claro que sí. Pero le empecemos a enseñar a la gente a tener discernimiento. Esto es lo que da el escruto de la palabra. Discernimiento, saber distinguir los espíritus. Lo bueno de lo malo. Lo que me dicen con una frase o lo que me insinúan y me venden con otra frase. El cristiano que empieza a tener discernimiento se deja tallar por la palabra, comulga con la palabra, no se come la mentira del demonio, esa que empezó en Adán y Eva. Es verdad que no te deja comer de ninguno. Y Eva le dice, bueno, podemos comer de todos, pero de este no. Es diferente a decir, es verdad que no te deja comer de ninguno. Cuando le crees al demonio de esta manera, vos comulgás con el demonio. Haces un sacramento con el demonio. Le has creído que Dios no te ama. Claro, un Dios que no te deja comer de ningún árbol del bosque, ¿para qué te hará el bosque? Esta es la lógica. Esto es el discernimiento lógico de lo que se está diciendo. Vos comulgás con esa mentira. Te has comido la mentira, decimos nosotros. Bueno, el escrute, ¿qué hace? Hacerte comer la verdad. Es alimento de vida a través de la palabra. Cuando esto empieza a ocurrir en una persona, la persona se transforma, la comunidad donde escruta se transforma y la iglesia con eso salva al mundo. Perdón, dígame. ¿En qué se diferencia
porque algún catequista puede preguntar a alguien de la lección divina, con las 3 preguntas que dice, que Perfecto. dice, que le digo. Mira, yo respeto mucho, me he criado con la lección divina y he servido muchísimo. Desde los monasterios, esos centenares de años, ha funcionado perfecto en la iglesia. Lo que yo descubro en el escrute como novedoso respecto de lo otro es justamente las preguntas con las que nos ayudamos a tener discernimiento comunitario. Fíjate que nosotros, después de escuchar la palabra, de descubrirla, de dejarnos, de tratar de, en oración, descubrir lo que Dios me está queriendo decir a través de solo esa palabra, viene la segunda parte del escrute, que es el discernimiento comunitario. La garantía está en que el discernimiento se hace en iglesia, iglesia convocada por el Espíritu. Nosotros convocamos al Espíritu, la gente se lo cree cuando lo decía así. ¿Ah? Fíjate que en contraposición, cuando dice se conjura el mal, ¿ah? Se convoca el mal, y bueno, la gente se lo cree y sufre, ¿verdad? Y nosotros convocamos al Espíritu. Nosotros convocamos al Espíritu, está garantizada la presencia del Espíritu Santo aquí. Y mi historia de vida, mi historia personal es única e irrepetible. Dios me da a mí personalmente una manera en la que yo descubro su mensaje. Y eso lo hace con la palabra. Bien, no me quiero ir de la pregunta, refrescámela. Con la lección divina. Ah, perfecto. Entonces, la diferencia está en que en el escrute preguntamos al hermano aquello que sabemos que el Espíritu Santo le quiere decir. Fíjate qué diferente que es en la calle. En la calle pregunta el que no sabe, en el escrute pregunta el que sabe. ¿Qué significa esto? El que no sabe dónde queda una calle, pregunta, porque no sabe. En cambio, en el escrute, como hemos convocado al Espíritu Santo, actúa con los dones del Espíritu Santo, incluso el de sabiduría, y te hace saborear, te hace saber qué le está queriendo decir el Señor a ese hermano, aunque sea desconocido. Y esto yo lo he comprobado, personas desconocidas que se sientan por primera vez en una mesa, y le hace la pregunta que cambia su vida. Y te lo digo, cambia sin ningún disminutivo, porque el otro le dice, pucha, nunca me hubiera imaginado esa pregunta, nunca me la he hecho. ¿Y por qué este desconocido me viene y me hace esa pregunta que me abre el intelecto, que me abre el espíritu y que me hace saber lo que Dios me quiere decir hoy? Yo lo he visto en gente desconocida que después del escrute se dan el shalom, el beso de la paz, se la dan con una efusión, con un gozo, porque vos me has venido a aclarar mi duda existencial. ¿Cómo? ¿Qué me has enseñado? ¿Catequesis? No. En el escrute no hay catequesis, no hay testimonio, no hay comparaciones, no hay enseñanza. Simplemente hay vivencia, apertura, y nadie está obligado a contar nada que no quiera contar. Cuando la palabra germina en la vida de una persona, la persona es la primera que quiere contar. Todos los hermanos, mientras escuchan la respuesta, yo les enseño que no tengan una actitud curiosa, porque a nosotros no nos interesa meternos en la vida del hermano. Nosotros simplemente estamos en oración mientras el hermano habla. Oración de intercesión, de acción de gracia, de petición, de alabanza. Esto es un ejercicio que lo van haciendo en la medida que caminan en el escrute, ¿verdad? Pero está bien, vos has dicho que somos bautizados, hay que recibir esto en comunidad, en familia, en comunidad. Vos lo haces en algún momento, orar, rezar. Eso viene después. Justamente vos te vas con las preguntas tuyas, me encanta, porque vos te vas adelantando los pasos. Vos me estás haciendo hablar ahora de las preguntas que no tienen la lección divina, porque es la segunda parte. Y ahora me estás preguntando la tercera. La tercera es la que viene después. Pero a ver si puedo terminar un poquito más con la segunda, sí. Porque esto es típico del escrute. Lo típico del escrute es el discernimiento comunitario en base a preguntas que no son curiosas, sino que son existenciales. ¿Qué hace que una pregunta sea curiosa y no existencial? Es sencillísimo, no en la práctica. Pero dicho teóricamente es así. Una pregunta curiosa es cuando yo me quiero meter en la vida del hermano. Che, ¿cómo te llevabas vos con tu madrina? Es una pregunta curiosa. Eso no es una pregunta del escrute, pero yo le enseño a la gente a transformarla,
Porque, ojo, este tipo de preguntas las tenemos metidas porque todo el día estamos mirando programas de chisme. Entonces la gente la tiene en el léxico común, meterse en la vida del otro. En cambio, hay que transformarla en existencial. Una pregunta que no sirva para que yo sepa, sino para que el hermano sepa de él. Una pregunta existencial es la que le mueve el piso al hermano. Son esas preguntas en las que decís, pucha, nunca me lo había preguntado. Y con ese dejo, viste, de meterse para adentro, entra en actitud contemplativa el tipo. En la medida que le haces la pregunta, sin darse cuenta, entra en contemplación. Porque incluso hasta con el tono de la voz lo cambia. Y hace como una introspección, vos te das cuenta, estás contemplando. El escrute es María. Has logrado que una se siente y escuche la palabra. Y la escucha de la palabra cambia la vida. La escucha de la palabra. En un proceso personal y comunitario. Bien, entonces no sé si me queda algo con respecto a las preguntas, porque lo más difícil en la práctica, pero lo más rico, es lo que más lleva en el tiempo del reloj, en el escrute, es el discernimiento. Hay una cosa importante que me viene ahora a decirte. Lo que yo no puedo captar por la palabra, porque no soy capaz de captar la palabra que hoy el Señor me quiere dar para sanarme, Dios me la comunica a través de la historia de la vida del hermano. Eso es fantástico. A través de la historia de la vida del hermano. La vida del hermano, el sufrimiento del hermano, es para mí palabra de Dios. Y ahí tiene mucho que ver con la historia del pueblo de Israel, porque la palabra está escrita en base a la historia del pueblo. Perdón que te corte. Cuando yo tenía esta contemplación el día de la ordenación, y este chico a los días cae enfermo en terapia, haciendo cura nuevo, y yo viendo su enfermedad, viendo su historia de vida, le digo al Señor, la pucha, Señor, y el Señor me dice, yo le voy a pedir por el enfermo, y el Señor me da sanación física e interior a mí. Pero al final, viendo al hermano, me terminó viendo a mí mismo. Gloria a Dios. ¿Es eso? Es eso. Y cuando eso sucede en el escrute, hermano, me paran los pelos a mí, porque yo les digo antes, miren, cuando suceda esto, que es obra del Espíritu Santo, empieza a formarse la comunidad. Mira lo que te estoy diciendo. La comunidad no es un grupo. El grupo lo hace cualquiera. La comunidad la hace el Espíritu Santo. ¿Cómo la hace el Espíritu Santo? Mediante la fecundación de la comunidad por la palabra. Yo empiezo a amarlo al hermano por su sufrimiento. Y el sufrimiento del hermano empieza a ser para mí una iluminación divina, que es lo que te pasó a vos en esa experiencia de la misa. ¿Ah? Contemplando el sufrimiento de un hermano, Dios te cambió a vos. Entonces vos tenés ganas de ir y abrazarlo a ese hermano, porque vos has sido ocasión de que yo me vea, que yo vea lo que Dios quiere hacer conmigo. Eso hace que vos al otro lo quieras. Vos al otro lo empezás a querer no por lo que te puede dar o lo que vos le podés sacar, sino por lo que el otro representa en tu vida. El hermano es palabra de Dios, incluso con su pecado. Incluso con su pecado, con sus caídas, con su miseria. La comunidad cristiana no es la comunidad de santos, ¿verdad?, donde nadie se roza las alitas para no molestarse. No, todo lo contrario. Es una comunidad encarnada en historias de vidas concretas. Jesucristo no se escandaliza del pecado del hombre, llega a la miseria más profunda del barro del hombre, porque es la palabra que se encarna así. ¿Cómo se encarna la palabra que es Jesucristo? Se encarna en el hombre. Se hizo pecado, dice San Pablo, ¿verdad?, para salvarnos del pecado de nosotros. Nuestros miedos, nuestras diferencias, son justamente porque somos diferentes, cuando en realidad ese es nuestro capital. Pero ¿qué hace que eso sea nuestra capital? La fecundación del Espíritu. El esperma del Espíritu es el que hace comunidad. A mí no me hace comunidad ser del mismo partido político del otro, del mismo club de fútbol del otro. Lo que me hace comunidad, hermano del otro, es ver en el otro el Dios que pasa y ver cómo eso es mensaje de Dios para mí. Esto se da en el escrute. Cuando va promediando el tiempo que dura el escrute, empiezan a darse unos lazos, yo los señalo así. Y ya se los digo antes para que no haya distracciones. Y la gente simplemente me mueve la cabeza. ¿Por qué? Porque ya tiene el discernimiento de por qué este está relacionado con aquel.
Y lo que él está diciendo, mira cómo tiene que ver con la historia de vida del otro. Eso es fantástico. Eso es obra del Espíritu. Yo donde lo he hecho el escrute en diferentes países, ¿no? Donde lo he hecho funciona así. ¿Por qué? Porque no lo hago yo, es el Espíritu el que fecunda esa comunidad. Y esa gente quiere volverse a reunir la semana siguiente. Claro. Y con esos hermanos, y si algún hermano falta, lo llaman, lo buscan, porque yo te necesito. Por ejemplo, tengo la impresión que van a venir jóvenes. Tengo la impresión, porque también depende de sus líderes, de sus cabezas. De 150 jóvenes, con que me vengan 30, tiro bomba. Yo veo que hacen mucho grupo, pero a diferencia de los más viejos que ya hacen comunidad, estos jóvenes tienen cabezas que son esos jóvenes eternos. Y entonces, por problema entre las cabezas eternas, terminan vivenciando los más chicos esas pequeñas internas. Y yo lo que quiero es que estos jóvenes también tengan un encuentro con Jesús, con un Dios vivo, sino incluso que conozcan la palabra, que se familiaricen, porque si no es como que hay mucho grupo de amistad, cosa que no me escandalice, que es lindo y es bonito, pero le falta toda. En cambio los grandes como que ya tienen eso de comodidad de a poquito, aún sin darse cuenta. Mira, vos tocas un punto importante, porque en los grupos de escrute tienen que haber jóvenes, adultos y niños. Esto es escandaloso. También es una diferencia quizás con la lección divina que reúne grupos de personas más o menos hectáreos. Sí, el mismo rango, el mismo perfil. Sí. Pero en este sentido es innovador el escrute porque, a ver, yo lo he comprobado. Está una chiquita de 12 años escrutando con una mujer de 45, 50. Voy a decir, ¿qué tiene que ver? Pues es su madre, por supuesto. Y yo lo he visto cómo funciona. La mujer se quejaba justamente de sus hijos, porque no la ayudaban en la casa. Ella estaba estresada, estaba agotada, estaba cansada, y hasta se quebró y lloró porque ya no soportan más la presión de llevar adelante la casa, y ve que nadie la ayuda, que nadie le presta una mano. Y una mujer quebrada en su situación de vida concreta, común de tantas mujeres que tienen que llevar adelante la familia, ¿no? Viene la pregunta de la niñita, dice, ¿puedo hacerle una pregunta? Y yo le digo, debes hacerle una pregunta, porque es deber de caridad. La pregunta inocente de la niña dice, decime, ¿vos te dejás ayudar? La desarmó a la mujer esa pregunta. ¿Qué descubrió con esa pregunta la mujer? Que ella era perfeccionista. Eso fue lo que descubrió. Pero la quebrada fue con llanto y decir, al principio dice, sí, yo quiero que me ayuden. Claro, no es lo mismo dejarse ayudar que quiero que me ayuden. Porque claro, vos querés que te ayuden, pero que cuando te ayudan, no te gusta cómo lo hacen, y lo corrés y lo haces vos. Y por eso está sobrecargada y saturada, porque no acepta la limitación del otro para hacer las cosas que vos las haces tan bien. ¿Y para qué está tu estrés ahora? Para decirte que vos no haces bien todo, que tenés que aprender a vivir en familia y en comunidad. Todo ese discernimiento, yo no sé, me acuerdo de lo que pasó en ese escrute, pero ¿cómo se disparó eso? Con la pregunta de la niña. Y vos le preguntás a la chiquita, ¿y por qué le preguntaste eso? No sé, como te contestan los chicos, ¿viste? Porque, claro, algo de sabiduría le ha dado Dios a ella, poniéndose en lugar de los hijos que capaz que eran de la misma edad. ¿Me entendés? Y te cuento otro anécdota también que tiene que ver con las diferencias de edad. Y esto me parece fundamental porque no estamos transmitiendo la fe a las nuevas generaciones, justamente por separarlos por grupos, por sexo. Y ahora como hay tantos tipos de elecciones sexuales, no sé cuántos grupos vamos a tener que hacer. Pero a ver, Jesús andaba por la calle y cuando los chicos molestaban le decían, dejen que vengan también los niños. O sea, todos juntos hacen falta. También he tenido chicos jugando en el living de las casas, escuchando como los padres y los grandes escrutaban en la mesa. Y desde allá largaron la palabra los chicos, de acuerdo a lo que escuchan. Ya es evangelizador que los chicos vean a sus padres reunirse y orar, ya es. Pero no sabes lo que escuchan y lo que captan y lo que te pueden llegar a decir desde afuera del escrute con una vocecita de ellos, con una palabra de ellos. Parece que captaran espiritualmente la cosa. O sea,
Me parece que esto es un método también que ayuda a unir las generaciones, ¿no? A ver, el ejemplo de la anciana. Había una anciana que la mandaron a un escrute, casi como para que no moleste en la casa. Doloroso, pero es así. Y la sentaron ahí en una silla. Como estaba sentada todos los días en su casa, sin nada que hacer. Una existencia totalmente apagada. Entonces la viejita estaba sentada ahí. En el escrute, entre los asistentes, había un muchachito de 13 años. Pero bueno, cuando iban todos siendo escrutados, le llega en torno a la viejita. Y le preguntamos cómo corresponde. La viejita no había captado nada de la enseñanza del escrute, pero habló. Y dijo, a mí lo que me pasa es que estoy en la casa de más. Mis hijos ya no me consultan nada, mis nietos no me dan cariño y nadie se da cuenta que yo estoy ahí. Eso ha dicho la mujer. El changuito de 13 años, al escrute siguiente, la semana siguiente, mira cómo actúa el escrute por semana, vino con su testimonio y dijo, porque en el escrute pasado lo que contó la hermana, dice, y se tratan así, ya de hermanos, uno de 13 le dice hermana a uno de 80. Lo que contó la hermana me hizo que yo vaya y la abrace a mi abuela. Esto es lo que hace también la comunidad. ¿Cómo la hace? Nadie le dice al chiquito, tenés que ser así con tu abuela. No. Lo escuchó en el escrute por el sufrimiento de una. El sufrimiento del hermano es palabra de Dios para vos en la comunidad. Eso es fantástico. Y si no, mostrame dónde más se ve esto, ¿no? Yo veo en 3, 4 escrutes estos aprendizajes y estas vivencias que no he logrado en la vida de parroquia por años con personas. ¿Pero por qué? Porque claro, antes era yo el que lo quería lograr mediante moralismos y condicionamientos y quizás... Pero acá es la palabra la que los cambia. No soy yo. Es la palabra la que los cambia. Bien, y viene la tercera parte del escruto y final, que es la de la oración espontánea. Nuestra gente no sabe hacer oración espontánea. No sabe. Porque yo lo traje a Israel. Este chico Israel Otero, vos lo conocés, a predicar a los jóvenes todo. Y llegué a una conclusión, tenía 150 chicos. Y salvo 3 o 4 que habían hecho convivencia con Cristo o algunas misas de estas de los carismáticos, de los 150, los otros 145, claro. No sabían hacer oración. No sabe. Y paso por un templo evangélico que había 200 jóvenes, paro el auto, y yo observaba, digo, estos jóvenes evangelistas estaban orando con los salmos y con oración. Porque encontraron vida y alguien les enseñó a encontrar vida en la palabra. Y lo mío, entonces yo dije, esto no puede ser, Señor. Acá o cambio y cambiamos, o nos van a llevar puestos. Así es, muy bien, buena conclusión. Hay que comenzar por la escucha de las palabras. Shema Israel. Si Israel no escucha, no se salva. La obediencia de la fe viene por la escucha de la palabra. Abraham escuchó una palabra, se la creyó y es nuestro padre en la fe. Nosotros llevamos a la gente a misa y le decimos, este es el sacramento de nuestra fe, pero pasa que no tienen la experiencia de haber escuchado la palabra, seguir, creerse una palabra, seguirla y después comerla, como Eucaristía, ¿no? Bien, en la oración espontánea yo les enseño que hay 4 maneras de orar: petición, acción de gracia, alabanza y adoración e intercesión. Sí. Esas 4 las hacemos en función de lo escrutado. Entonces acá hay un ejercicio impresionante del oído. Perdón, yo me mandó a pedir silla porque como está el sol y está limpio, me imagino que en un momento van a hacer grupo y cosas así, por la cantidad de gente si viene. Sí. Aparte tenemos semejante espacio de plaza y todo. Sí. Porque seguro que vienen con el mate y todo. Sí, hay que tu hermana que viene con la gente de Tucumán y van a dar el tema, lo hablan y lo dan así como me lo estás dando vos ahora. Yo supongo. Ellos lo escucharon de mí. Bueno, vos le has dicho que tienen que venir. Y ahora lo podés hacer vos. Sí, no, por supuesto. Así lo podés, y mucho mejor lo podés hacer. Pero quiero que vean a alguien que no sea
el cura. No, bueno, tiene que ser O sea, cura voy que a dé estar, testimonio. voy a dar Yo- testimonio, pero también necesito que ellos Sí, no, yo- bueno, digan, bueno, el escrute es esto Sí, y la sí, palabra sí. nos dice esto y yo también, por supuesto, voy a sumar. Vos vas sumando. Porque si no... Vos vas sumando, con Este, toda autoridad vas sumando Claro, todo porque si esto no que me van a vas decir, aprendiendo. no te padre Miguel, no te padre Miguel, y se me va a armar. En cambio, si digo, no, miren, es lo que fueron parte de la comunidad del Padre Miguel, Ahí está. la gente, ¡ay, qué lindo, bienvenido! Claro, así es. Porque encima tengo que maquillar Así es. todo. Así es. Bueno, pero lo importante es lo que vos estás sintiendo como pastor. O cambio yo para que cambien ellos. Eso es Claro, genial yo lo he que has sentido dicho. en el auto, ¿cambio yo o nos llevan puestos los protestantes, los testigos de Jehová, me llevan puesto todo? Además te digo una cosa, hermano. Yo he sido párroco con más de 20 años. Digo, si yo hubiera descubierto esto al comienzo de mi ministerio, por el año 90, ¿sabes las comunidades que se habrían infectado? Porque ahora los grupos de escrute se hacen sin mí. Por ejemplo, ahora en Chascomú hay 2 grupos que yo no conozco. Porque no necesito ir yo. Esto es una cosa impresionante, como el Señor también va marcando la diferencia, ¿viste? Yo no soy el escrute es una cosa, es una visión divina en la vida de las personas a través de la palabra. Yo lo único que he hecho es empezar a rodar la pelota, y ya rueda y ya yo no sé por dónde sale. Esto es fantástico, porque además los grupos de escrute no son míos, ¿viste? Yo quiero que las parroquias lo asuman para enriquecerse ellos, pero no van a ser grupos míos. Yo les enseño, los visito a los que puedo, 4 o 5 veces, a veces 2 veces, 3 veces, voy, les enseño, les hago ver y los dejo solo un tiempo. Porque necesitan quedarse solos para que con los picotazos aprendan a amarse. Y esto pasa. Y se los anticipo antes que pase, para que cuando pase sepa que ya les había dicho. Y sabe que me dicen todos, no, padre, con nosotros no va a pasar eso. Ajá, digo yo. A los 15 días me llaman por teléfono y sí pasa. Pero es buenísimo que pase, porque la comunidad es la que te saca los pedazos sobrantes, la que te lima, es importantísimo. A ver, en los grupos que son carismáticos, por ejemplo, y se da el escrute, la oración espontánea como método es frecuente, pero el que les incorpora la oración final de la oración espontánea en los grupos de escrute, les incorpora la disciplina de orar con la temática del escrute. O sea que si vos no has estado atento y has escuchado, no vas a orar espontáneamente. O sea que tenés que transformar en alabanza y adoración la historia del hermano. Y sale. En lo más sencillo y humilde le sale. Pequeñas frases, pequeñas adhesiones, ¿sí? Y lo combinamos con música, ya con el carisma de cada grupo, ¿no? Por supuesto, los que son más carismáticos lo harán de su manera, y los demás van incorporando. A mí me sorprende decir, padre, ¿podemos poner una musiquita que yo tengo del celular? Lógico, podemos. Claro, y en eso se puede respetar todos los carismas. Porque el escrute es para todos los carismas y todos los grupos, porque es una forma de encontrarse con Jesús el escrute. Es una forma contemplativa en la que la palabra te cambia. Eso es para todo bautizado. Entonces, más o menos este es el resumen, ¿no? O la escucha de una palabra, las preguntas que te hacen discernir comunitariamente y la oración espontánea al final. Terminamos con el shalom. El shalom es la bendición espiritual y material que vos le deseas al hermano. 2 besos. Bueno, esos besos no son como la paz de la misa, a un desconocido frío. No, hay vos ves que se abrazan, que se besan, que se dicen además de shalom alguna otra cosa. Bueno, genera toda una comunicación muy linda que además sirve para la comunicación cotidiana de las personas. Por ejemplo, hay mujeres que son de hablar mucho en la vida diaria, ¿viste? El escrute les enseña a esas mujeres a aterrizar concretamente en la palabra que estamos hablando y no irse por la rama. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Cuántos maridos agradecidos vienen? Porque mi mujer cambió en este sentido. Claro. Ahora ya no me habla de todas las cosas, sino me habla específicamente de lo que estamos hablando. Eso es fantástico. ¿Por qué? Porque aprendió a escuchar. Padre, otra cosa que te iba a decir.
respeta todos los carismas, es para todas las edades, para los sexos masculino, femenino, lo que haya. Sí. Y en el caso del carismático que tiene oración espontánea, también amor a la palabra, esta parte de sanación, liberación se vería más acentuada, ¿no? Perfecto. Eso ocurre en el momento segundo del escrute, que en las preguntas. Las preguntas quiebran y ahí hay sanación. Las preguntas así que van saliendo en el grupo. Sí. Hay que dejarnos en libertad al grupo, que el Espíritu Santo vaya obrando, como así, como una niña que se levantó y le dijo. Sí, la única cosa que está reglamentada ahí en el escrute, ¿viste?, es no hacer más de 2 preguntas seguidas, porque no tiene que haber diálogo de 2. ¿Por qué? Para que se garantice que no es una cosa entre yo y vos, sino que es el Espíritu. Yo te puedo hacer una pregunta, vos me contestás, y yo te puedo repreguntar a ver si me has captado la pregunta, que a veces sucede que el otro no la capta la pregunta, ¿sí? Y dice, ¿puedo hacer otra porque no me he entendido lo que quiero preguntar? No. ¿Sabes por qué no la podés hacer? Porque tenemos que tener la garantía que lo que vos le estás queriendo preguntar viene del Espíritu Santo, y si viene del Espíritu, otro hermano ya lo tiene claro y le va a preguntar eso en nombre tuyo. Eso es fantástico, ¿eh? Es un detalle interesante. No puede haber más de 2 preguntas seguidas. Cuando viene otro y hace otra pregunta, ya te habilita a vos para 2 más. ¿Entendés? Pero además es una manera de decirle, todos tienen que preguntar. ¿Y por qué todos tienen que preguntar? Por caridad. Es normal que en los grupos, ¿viste?, vos decís, pregunten, y el otro se excluye y dice, no, yo no pregunto. No. Acá, si no preguntas, es porque no te interesa tu hermano. Entonces la gente se motiva y dice, no, tengo que preguntar. Es más, cuando ya va funcionando el escrute, los grupos de escrute ideal son de 8 a 12 personas. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo de escrute, la gente empieza a escrutar y no quiere terminar, y se alarga, y nadie se quiere ir. Pero también ahí he puesto yo como una rótula, digamos, no pasen de 2 horas. ¿Por qué? Porque necesito que también tengan una vida, o sea, no que sean, viste, que tengan una vida ordenada. A ver, en un escrute no vas a solucionar toda tu vida, la semana que viene también hay, y ya el Señor se encargará, ¿entendés?, de seguir modelando y dándote lo que necesites. Muy bien. Bueno, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Y también al Señor, en medio de todo esto seguro me dirá algo a mí, me dice. ¿Qué te parece? Y también a vos. A vos me tendrías que